Pensaban que solo era una camarera, alguien que limpiaba mesas en el local más exclusivo de la mafia de Nueva York. Entonces entró Lorenzo Moretti. Era el jefe de las 5 familias y no había sonreído desde 1999. La miró, se rió y le dijo a su consejero en un dialecto siciliano poco común que era basura solo apta para las ratas. Pensaba que ella era ajena a su mundo. Se equivocaba. Ella no solo lo entendía. Le respondió en el dialecto de su propio pueblo, un idioma que estaba muerto para todos excepto para los fantasmas de Sicilia. La sala no solo se quedó en silencio. Dejó de respirar. La camarera no era insignificante. Era el arma que él nunca vio venir. Sophie se ajustó el cuello de su uniforme negro. La tela le arañaba el cuello. El aire en Levetta siempre olía igual, aceite de trufa, colonia cara y miedo. Era un aroma peculiar, único en esta parte de Tribeca, donde los coches aparcados fuera valían más que la mayoría de las casas del Medio Oeste. Se miró en el reflejo del latón pulido de la máquina de café. Llevaba el pelo castaño recogido con fuerza, muy poco maquillaje y la mirada baja. El objetivo era pasar desapercibida. Durante 3 años, Sophie había perfeccionado el arte de ser un mueble. No era Sophie la mujer, era la mano que servía el espresso, la sombra que recogía los platos. La mesa 4 está libre, dijo el maître. Marco le susurró al pasar junto a ella. Y arréglate el delantal. Él viene esta noche. Sophie no tuvo que preguntar quién era. Todo el restaurante había estado vibrando con energía nerviosa desde el mediodía. Lorenzo Moretti. La prensa lo llamaba consultor logístico. El FBI lo llamaba el Don Teflón. En las calles se le conocía como Ilopo, el lobo. Sophie sintió un nudo frío en el estómago. Reconoció el rostro. Todos lo reconocían, pero para ella, el nombre Moretti tenía un peso diferente. Era un nombre grabado en las lápidas de un pasado que había enterrado bajo un número de la seguridad social falso y un apartamento barato en Queens. Me quedaré con la parte de atrás, susurró Sophie, tratando de cambiar su turno con Gianna, una camarera más joven que veía a los mafiosos con una mezcla de terror y excitación. Ni hablar, espetó Marco, que la había oído. Gianna tiembla cuando sirve la sopa. Tú tienes hielo en las venas, Sophie. Tú te encargas de la mesa VIP. No me avergüences o te despido. Ella asintió, agarrando la bandeja con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Había pasado una década huyendo de este mundo y de la herencia que había manchado sus manos de rojo incluso antes de nacer. Y ahora tenía que servir vino al hombre que se sentaba en un trono construido sobre huesos. Las pesadas puertas de roble se abrieron de par en par. La música jazz ambiental no se detuvo, pero la conversación sí. Lorenzo entró. Era más alto de lo que parecía en las fotos de vigilancia que Sophie había estudiado en su vida anterior. Llevaba un traje gris oscuro tan bien cortado que parecía que pudiera cortar. No miró alrededor de la sala. No tenía por qué hacerlo. En el momento en que su zapato tocó el suelo de mármol, se adueñó del espacio. A ambos lados le flanqueaban sus 2 inquilinos. Mateo, un bruto con una cicatriz que le atravesaba la ceja, y Silvio, el consejero, un hombre mayor con ojos de tiburón. Se dirigieron a la mesa 4, la mesa de la esquina con la mejor vista de las salidas. Sophie respiró hondo. Solo una camarera, se repitió a sí misma. Solo un fantasma. Se acercó a la mesa con la jarra de agua. Sus movimientos eran precisos y ensayados. Sirvió el agua sin derramar ni una gota y colocó los vasos con delicadeza. Lorenzo no levantó la vista. Estaba ocupado estudiando el menú. Todo el mundo sabía que pediría el oso buco sin mirar. «Buenas noches, caballeros», dijo Sophie con voz monótona y sin entonación. «¿Les sirvo algo de la barra?» Lorenzo hizo un gesto con la mano, demasiado altivo para hablar con el personal. Silvio, el hombre mayor, levantó la vista. «Abra el Barolo del 96 una hora antes de servirlo y traiga los antipasti inmediatamente». «Por supuesto», dijo ella, dándose la vuelta para marcharse. Fue entonces cuando ocurrió. Sintió la mirada de Lorenzo sobre ella. No era una mirada de atracción.
Era la mirada de un depredador que percibe movimiento entre la maleza. «Espere», dijo Lorenzo, con una voz que era una mezcla de grava y seda. Sophie se quedó paralizada, de espaldas a él. Se giró lentamente. «Sí, señor». La miró de arriba abajo, analizando todo con la mirada. Sus zapatos, sus manos, su postura. Buscaba una amenaza. Encontró a una camarera. Se burló con un sonido cruel y arrogante. Recostándose en su silla, se volvió hacia Silvia y cambió de idioma. No hablaba inglés ni italiano estándar. En su lugar, hablaba un dialecto siciliano retorcido, influenciado por la lengua arberesh, que se hablaba en los pueblos de montaña cerca de Palermo. Era tanto un código como un idioma, utilizado por las familias antiguas para hablar de negocios delante de la policía Spiriti y los estadounidenses. Lorenzo le murmuró algo a Silvia, señalando vagamente a Sophie con la barbilla. «Mira a esta mujer, carne barata, parece una mula cansada que ni siquiera sabe sostener un plato». Silvio se rió entre dientes y dio un sorbo a su agua. «Es una vergüenza, Enzo. Pero mientras traiga el vino, ¿a quién le importa?». Lorenzo sonrió con aire burlón, con una mirada cruel. «Sifus, Cecilia. Si estuviéramos en Sicilia, la pondría a limpiar los baños. Es lo único para lo que sirve». El insulto era vil, era de mal gusto, era la típica arrogancia de Moretti. Sophie se quedó allí, con la bandeja temblando ligeramente en su mano. No por miedo, sino por rabia. Conocía ese dialecto. No solo lo conocía. Era el idioma en el que su abuela cantaba canciones de cuna. Era el idioma en el que su padre había gritado antes de que lo mataran a tiros en un olivar en Palestina hace 20 años. Era el idioma de su sangre. Lo inteligente era marcharse. Lo seguro era ser la mula que él creía que era. Pero Sophie estaba cansada. Estaba cansada de esconderse. Estaba cansada de llevar ese uniforme barato y estaba cansada de que hombres como Lorenzo Moretti se creyeran dioses solo por llevar armas. El silencio en la mesa se prolongó. Esperaban que ella se inclinara y se marchara. En cambio, apretó con más fuerza la bandeja vacía. Su postura cambió. La postura encorvada de la camarera cansada desapareció, sustituida por la postura orgullosa y erguida de una mujer nacida en una dinastía más antigua que la suya. Miró a Lorenzo directamente a los ojos. La temperatura del restaurante pareció bajar 10 degrees. El piano de jazz de fondo pareció desvanecerse en un ruido blanco. Lorenzo ya estaba mirando hacia otro lado, cogiendo un palito de pan y descartándola por completo. Sophie no se movió. «Mule Bouch», repitió en voz baja. La mano de Lorenzo se detuvo a mitad de camino hacia la cesta del pan. No fueron las palabras lo que lo detuvo, fue el acento. Ella no lo dijo como una turista estadounidense que intenta pronunciar brusqueta. Lo dijo con el ritmo gutural y entrecortado del viejo país. Giró la cabeza lentamente, con el ceño fruncido. «¿Perdón?», dijo en inglés, asumiendo que había oído mal. Sophie no pestañeó. Se acercó a la mesa, violando la barrera invisible del espacio personal que los jefes de la mafia mantenían a su alrededor. Habló con claridad, su voz atravesando el ruido del comedor. Pero no habló en inglés. En cambio, cambió sin esfuerzo al mismo dialecto siciliano oscuro que él acababa de usar. «Dei Morete», dijo, con voz baja y peligrosa. «Hablas de mulas, don Morete, pero un hombre de verdad no insulta a quien le sirve el pan. Solo los perros ladran a quienes no pueden morder». El sonido de los cubiertos en las mesas cercanas se detuvo. Silvia dejó caer el tenedor. Este golpeó ruidosamente contra la porcelana. Mateo, el guardaespaldas, se levantó a medias de su asiento y metió la mano en la chaqueta en busca de un arma. Lorenzo levantó una mano para detenerlo, pero sus ojos nunca se apartaron del rostro de Sophie. La arrogancia había desaparecido, borrada por la conmoción. Su rostro palideció y luego se sonrojó con un calor peligroso. «Chisi también», susurró Lorenzo, volviendo al dialecto. «¿Quién eres?». Sophie ladeó la cabeza, con una sonrisa fría en los labios. «Pora Winu», respondió. «Soy la que te trae el vino». Mantuvo su mirada durante 3 segundos, cada uno de ellos tan largo como un latido.
Una eternidad en su mundo, un desafío. Entonces, como si se hubiera accionado un interruptor, volvió a ser la sumisa camarera. «Iré a buscar esa botella de vino ahora mismo», dijo en un inglés monótono. Decantado. «1 hora», dijo, dando media vuelta y alejándose. Podía sentir sus ojos clavados en ella, como si le quemaran la espalda. Atravesó las puertas de la cocina y en cuanto se cerraron, se derrumbó contra la encimera de acero inoxidable, jadeando con dificultad. «¡Sophie!», gritó Marco desde el pasillo. «¿Dónde está el antipasto para la mesa 4? «Ahora mismo lo traigo», espetó, con las manos temblorosas mientras cogía la bandeja de prosciutto y melón. Había cometido un error, uno enorme y potencialmente fatal. No se humilla a un capo delante de sus hombres, y desde luego no se revela que se habla el lenguaje secreto del círculo íntimo. En el comedor, el ambiente de la mesa 4 había pasado de relajado a letal. Lorenzo miró fijamente las puertas de la cocina, agarrando el mantel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Lo entiendo», susurró Silvia, secándole el sudor del labio superior. «Enzo», dijo, «entiendo el arbereche. No es italiano escolar, es del pueblo, es familiar». «Sé lo que es», gruñó Lorenzo. «¿Quién es ella?», preguntó Mateo, mirando rápidamente a su alrededor. «¿Una federal? ¿Una espía?» «No», dijo Lorenzo, con la mente a 1000 por hora. «Los federales aprenden italiano en cuántico. Suenan como libros de texto». Ella sonaba como mi abuela. Bajó la mirada hacia sus manos. La había insultado y la había llamado basura, pero ella lo había reprendido con más dignidad que la que poseían sus propios capitanes. «Averígualo», ordenó Lorenzo en voz baja. «Jefe, podemos atraparla después de su turno», sugirió Mateo. «No», espetó Lorenzo. «Estamos en público y quiero saber quién la envió. No se encuentra por casualidad a una chica así sirviendo pasta en Tribeca. Alguien la ha colocado aquí. Quizá los rusos, o quizá la tríada, o quizá...» Dijo Silvio en voz baja. «Es solo un fantasma». Lorenzo se levantó. «No tengo hambre». «Jefe, ya te lo he dicho, no tengo hambre. Deja $1000 sobre la mesa. Nos vamos». «Yo me encargaré de la chica», dijo Lorenzo, abrochándose la chaqueta. Sophie se asomó por la pequeña ventana circular de la puerta de la cocina, justo a tiempo para ver a Lorenzo Moretti caminando hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. Se dio la vuelta y miró directamente a la ventana de la cocina. No podía verla a través del cristal, pero sabía que estaba allí. Se llevó 2 dedos a los ojos y luego señaló la puerta. «Te estoy vigilando», parecía decir. Sophie se encogió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Quería herir su ego. En cambio, había invitado al lobo a entrar en su casa. El turno terminó a las 2 de la madrugada y Sophie pasó el resto de la noche sobresaltándose con las sombras. Cada vez que un cliente alzaba la voz, pensaba que era un comando de sicarios. Se quitó rápidamente el uniforme y se puso una sudadera gris holgada y unos vaqueros. Salió por el callejón trasero, donde la recibió el olor a cartón mojado y basura. Esa era la realidad poco glamurosa de Nueva York. Caminó rápidamente con la cabeza gacha, las llaves entre los dedos, un hábito que había adquirido por vivir huyendo. 2 manzanas más abajo, en Varick Street, lo vio. Un Cadillac Escalade negro estaba parado en la acera. El motor ronroneaba y las ventanas estaban tan tintadas que parecían manchas de aceite. Sophie se detuvo. Se dio la vuelta para ir en dirección contraria, pero un elegante Maserati salió de una calle lateral, bloqueándole la retirada. Estaba atrapada. La puerta trasera del Escalade se abrió. No fue Mateo ni uno de sus secuaces quien salió. Era Lorenzo. Estaba solo. Se apoyó en el marco de la puerta y encendió un cigarrillo. La llama iluminó los ángulos marcados de su rostro. Parecía diferente bajo las luces de la calle. Se parecía menos a un rey y más a un luchador callejero con un traje caro. «Caminas rápido», dijo. Sophie no respondió. Calculó la distancia hasta la entrada del metro, 50 metros, demasiado lejos. «No voy a hacerte daño», dijo él, dando una calada.
Si quisiera matarte, no habrías pasado del contenedor de basura. ¿Qué quieres? Preguntó Sophie con voz firme. Respuestas, dijo Lorenzo. Tiró el cigarrillo y lo aplastó con su zapato lustrado. Me has avergonzado esta noche, Sophie. Ese es el nombre que pone en la etiqueta, ¿verdad? Sophie es un nombre común y ella habla el dialecto de las montañas de Corleone. ¿Es eso común? Dio un paso hacia ella. Te investigué mientras esperaba. Sophie Miller, número de la Seguridad Social emitido en Ohio. Fui al instituto en Dayton. Sin pasaporte, sin familia. Se detuvo a 1 metro de ella. Olía a tabaco y a peligro. Papel, susurró. Estás hecha de papel. Sophie, toda tu vida es una mentira, escrita por alguien muy bueno falsificando documentos. ¿Quién eres realmente? Solo soy una camarera que quiere volver a casa, dijo ella. Mentirosa. Lorenzo extendió la mano. Por un momento, Sophie pensó que iba a golpearla. Su cuerpo reaccionó por instinto. La memoria muscular del entrenamiento, que no había utilizado en años, se activó. Cuando su mano se movió hacia su hombro, ella no se inmutó. En cambio, le apartó la muñeca con la mano izquierda, se colocó en posición de defensa y le dio un codazo en las costillas con el codo derecho. Fue un movimiento rápido. Hay que reconocer que Lorenzo era rápido. Bloqueó el golpe, pero la fuerza del mismo le dejó sin aliento. Retrocedió tambaleándose y la miró con los ojos muy abiertos. Sophie se colocó en posición de combate, con el centro de gravedad bajo y las manos en alto. Las chicas de Ohio no pelean como instructoras de Krav Maga, jadeó Lorenzo, con una sonrisa burlona volviendo lentamente a su rostro. No parecía enfadado, parecía encantado. Aléjate de mí, Moretti, advirtió Sophie. Has golpeado a un hombre que trabaja como criada. Lorenzo se rió con malicia. ¿Sabes cuál es el castigo por eso? Conozco las reglas, dijo ella. Tú conoces las reglas, repitió él. Se enderezó la chaqueta. Hablas el idioma, luchas como un soldado y te escondes como un espía. Se acercó de nuevo, más despacio esta vez, con las manos en alto en señal de rendición. Tengo un problema, Sophie. Estoy rodeado de enemigos. Tengo ratas en mi organización. Esta noche he encontrado a la única persona en Nueva York que no me teme. Metió la mano en el bolsillo. Sophie se tensó, lista para volver a golpear. Sacó una tarjeta. Era negra, con un único número de teléfono dorado grabado en relieve. No necesito una camarera, dijo Lorenzo en voz baja. Necesito a alguien que vea venir los cuchillos antes que yo. Alguien que entienda las viejas costumbres. Le metió la tarjeta en el bolsillo de la sudadera. Llámame o no, pero si los rusos descubren quién eres realmente antes que yo, desearás estar conmigo. Volvió al Escalade. La puerta se cerró de golpe. Los neumáticos chirriaron cuando el coche se alejó a toda velocidad en la noche, dejando a Sophie sola bajo la luz parpadeante de la farola. Metió la mano en el bolsillo y sacó la tarjeta. Le volvían a temblar las manos. Los rusos. Había mencionado a los rusos. Sophie cerró los ojos. Si los rusos estaban en la ciudad, no solo se había descubierto su tapadera, se había incinerado. Los rusos eran los que habían matado a su padre. Miró la tarjeta negra. Lorenzo Moretti era un monstruo, pero quizá fuera la única protección que le quedaba contra los demonios de su pasado. Sophie no fue directamente a casa. Tomó el tren Q, pasó su parada, se bajó en la siguiente, tomó un autobús de vuelta y caminó el último 1,5 kilómetros por las sinuosas calles de Queens. A las 3:30 de la madrugada finalmente se detuvo frente a su edificio de apartamentos, un edificio de ladrillo en ruinas, sin ascensor, que olía a col hervida y yeso húmedo. Se detuvo en la puerta principal. Algo iba mal, era algo pequeño, un detalle que la mayoría de la gente pasaría por alto. Antes de irse a trabajar, había colocado un pequeño trozo de cinta adhesiva transparente en la esquina inferior del marco de la puerta. Era un viejo truco que su padre le había enseñado cuando tenía 12 años. Confía en Dios, Sofía, pero verifica a todos los demás. Cuando vio que la cinta estaba rota, se le cortó la respiración. Alguien estaba dentro.
Retrocedió lentamente, refugiándose en las sombras del callejón. Su mente se aceleró. ¿Era Lorenzo? ¿Había roto su promesa y enviado a sus matones a arrastrarla dentro? No, Lorenzo era arrogante, pero no descuidado. Si la hubiera querido, la habría secuestrado allí mismo. Esto parecía diferente, parecía torpe, parecía cosa de los rusos. Tenía dos opciones. Podía huir y dejarlo todo atrás, o entrar y luchar, dejando atrás su alijo de dinero, sus pasaportes falsos y la única foto que tenía de su madre. Sophie se tocó el bolsillo de su sudadera con capucha. Tenía un cúter del restaurante y un pequeño bote de spray pimienta. No era precisamente un arsenal contra los sicarios de la mafia. Entonces recordó la tarjeta negra. La sacó. Los números dorados brillaban en la tenue luz. Llámame. Marcó el número. Sonó una vez. Habla. Fue la voz de Lorenzo la que respondió. Parecía completamente despierto. Hay alguien en mi apartamento, susurró Sophie, pegando la espalda contra la pared de ladrillo. Hubo una pausa. La línea crepitaba con estática. ¿Dónde estás? Fuera de Queens, en la calle 42. ¿Estás a salvo? Durante los próximos 30 segundos, al menos. Después de eso, no lo sé. Quédate escondida, ordenó Lorenzo. No entres, no te involucres. Tengo un coche a 2 manzanas observándote. Sophie se quedó paralizada. Me has hecho seguir. Te lo dije, soy consultor logístico. Protejo mis inversiones. Reúnete conmigo en la esquina de Broadway. Un sedán gris. La palabra clave es Omea. Ve. La línea se cortó. Sophie no tuvo tiempo de enfadarse por la vigilancia. La puerta principal de su edificio se abrió. 2 hombres salieron. Eran corpulentos y llevaban chaquetas de cuero que se abultaban en la cintura. No eran italianos, eran de Europa del Este. Los rusos utilizaban matones albaneses. Uno de ellos miró su teléfono. No está ahí dentro. El lugar está vacío. ¡Encontradla! El otro gruñó. Traedme su cabeza, dijo Don. La sangre de Sophie se heló. Traedme su cabeza. No se trataba de una campaña de reclutamiento. Era una ejecución. Se adentró más en el callejón, sorteando el laberinto de contenedores de basura con pasos silenciosos. Llegó a la esquina de Broadway justo cuando se detenía el sedán gris. La ventanilla bajó unos centímetros. «¿Código?», preguntó el conductor. Parecía un ex-marine. «Momea», respondió Sophie, metiéndose en el asiento trasero cuando se abrió la puerta. «¡Arranca!», gritó. Los neumáticos chirriaron cuando el coche arrancó justo cuando los 2 albaneses doblaban la esquina con las armas desenfundadas. Dispararon 2 tiros, destrozando la luz trasera, pero el sedán ya se había abierto paso entre el tráfico y había desaparecido en la ciudad nocturna. Sophie se desplomó contra el asiento de cuero, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Estaba viva. Pero Sophie Miller, la camarera, estaba muerta. Su apartamento había sido comprometido. Su identidad había sido comprometida. El coche no se detuvo hasta llegar a un aparcamiento subterráneo privado en el centro de Manhattan. Un ascensor la llevó 50 pisos más arriba, al ático del Hotel St. Regis. Las puertas se abrieron directamente a una sala de estar que valía más que las ganancias de toda su vida. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a la brillante red de la ciudad de Nueva York. Lorenzo estaba de pie junto a la chimenea, bebiendo un líquido ámbar de un vaso. Se había quitado el traje y se había puesto una camisa y unos pantalones de seda negros. Parecía cansado, pero sus ojos eran agudos. «Tienes un problema de plagas», dijo, volviéndose hacia ella. «¿Albaneses?» «Rusos», corrigió Sophie, entrando en la habitación. Se sentía sucia e insignificante en ese palacio de cristal y oro. Ellos contrataron a los albaneses. «Los rusos», reflexionó Lorenzo, removiendo su bebida. «Están invadiendo mi territorio en el distrito cárnico. Agresivos y estúpidos». La miró. «¿Por qué quieren matar a Sophie?» Sophie se acercó a la ventana y miró la ciudad que quería devorarla por completo. «Porque mi nombre no es Sophie Miller». «Lo sé», dijo Lorenzo en voz baja. «Hice algunas llamadas mientras estabas en tránsito». Dejó una carpeta sobre la mesa de cristal. «Eres Sofía Rossi», dijo.
hija de Giacomo Rossi, el Don de Polmo, que controló el comercio del aceite de oliva durante 30 años hasta que fue asesinado en 2005. Sophie se estremeció. Oír su verdadero nombre en voz alta fue como un golpe físico. Lo mataron, susurró. Los rusos querían sus rutas marítimas. Lo mataron, a mi madre y a mis hermanos. Yo estaba lejos, en un internado en Suiza. Fui la única que quedó. Y has estado huyendo desde entonces, concluyó Lorenzo, sirviendo mesas, fregando suelos, escondiéndote de fantasmas. Ya no me escondo, dijo Sophie, volviéndose hacia él. Tenía los ojos secos. Me encontraron. No tengo a dónde ir. Lorenzo se acercó a ella, se paró lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba. Sí tienes a dónde ir, dijo. La familia Rossi era aliada de los Moret en los viejos tiempos. Tu padre y mi abuelo compartieron una comida juntos. Le tendió la mano. Trabaja para mí, Sofía. No como camarera. Sé mis ojos, sé mis oídos. Tú hablas los dialectos, conoces las costumbres, tienes la sangre. Mi organización está llena de serpientes. Necesito una mangosta. ¿Qué obtengo a cambio? Preguntó Sophie mirando su mano. Obtienes protección, prometió Lorenzo. Obtienes dinero, y cuando llegue el momento adecuado, obtienes a los rusos. Sophie miró su mano y luego su rostro. El lobo de Nueva York le estaba ofreciendo un pacto con el diablo. Pero por ahora, él era el único con una espada lo suficientemente grande como para defenderla. Ella tomó su mano. Su apretón era firme, cálido y peligroso. Trato hecho, dijo ella. La transformación duró 3 días. Lorenzo no solo le ofreció un trabajo, le dio una nueva piel. Los uniformes baratos de poliéster y las sudaderas holgadas fueron sustituidos por blazers a medida, blusas de seda y tacones de aguja que parecían armas. La trasladó a un apartamento seguro en su edificio, 3 pisos por debajo del suyo. Pero el verdadero cambio fue interno. Sophie, que ahora se llamaba Sofía dentro del círculo íntimo, tuvo que volver a aprender a ser una depredadora. Su primera prueba llegó un martes por la noche. Una reunión con la familia Calibrasi en un almacén privado en Navy Yard. Quédate cerca, le dijo Lorenzo, ajustando sus auriculares en la parte trasera del todoterreno. No hables a menos que te lo pida. Solo escucha. Escucha lo que dicen. Y, lo que es más importante, lo que no dicen. ¿Con quién nos reunimos? Con Vincent, el carnicero. Vargo, dijo Lorenzo, comprobando su pistola. Afirma que quiere la paz. Dice que no sabía que los rusos se estaban mudando allí. ¿Le crees? Creo que todo el mundo es un mentiroso hasta que muere, respondió Lorenzo. Entraron en el almacén. Hacía frío y olía a óxido y sal marina. Vargo esperaba en una mesa metálica, rodeado por 4 guardias. Era un hombre con sobrepeso, con manchas de grasa en la camisa y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lorenzo se sentó frente a él. Silvio se colocó a su derecha. Sofía se colocó a su izquierda, sosteniendo un maletín que supuestamente contenía contratos, pero que en realidad contenía una Glock 19 cargada y un dispositivo de rastreo. La reunión comenzó cordialmente. Hablaron en italiano estándar. Vargo se disculpó por los recientes roces. Ofreció a Lorenzo un porcentaje de sus sindicatos de la construcción como ofrenda de paz. No siento ningún aprecio por los rusos, dijo Vargo, extendiendo las manos. Son unos animales. No respetan las tradiciones. Tú y yo, Lorenzo, somos hombres de honor. Lorenzo asintió, aparentemente apaciguado. El acuerdo de construcción es generoso, Vincent. Lo acepto. La tensión en la sala se disipó. Silvio relajó los hombros, pero Sofía sintió un cosquilleo en la nuca. Estaba observando al consejero de Vargo, un hombre delgado llamado Paulo, que permanecía en las sombras. Mientras Vargo hablaba en italiano, Paulo susurraba al teléfono. No hablaba italiano, hablaba arberesce. Sofía aguzó el oído, filtrando los ecos del almacén. Isis nariti, susurró Paulo. Los peces están en la red. Sofía abrió mucho los ojos. Era una trampa. No esperó permiso. Dio un paso adelante y puso la mano en el hombro de Lorenzo. Era una grave violación del protocolo. Jefe, dijo en inglés, con voz aguda.
Tenemos que irnos ahora mismo. La sonrisa de Vargo se desvaneció. Disculpe, ¿quién es esa mujer? Cállate, espetó Lorenzo a Vargo, y luego miró a Sofía. ¿Por qué?, dijo ella, señalando al hombre en las sombras. Acaba de dar la señal. Los peces están en la red. No están solos aquí. La cara de Vargo se puso morada. Está mintiendo. Está loca. Lorenzo miró a Sofía. Podía ver la certeza en sus ojos. No dudó. Volcó la mesa y utilizó la pesada superficie metálica como escudo justo cuando las claraboyas sobre ellos se hicieron añicos. Unos hombres descendieron por las vigas con cuerdas. Sus metralletas disparaban sin cesar. «¡Una emboscada!», gritó Silvio respondiendo al fuego. «¡Vamos!». Lorenzo agarró a Sofía del brazo y la arrastró detrás de una pila de cajas de transporte. Las balas destrozaron el hormigón donde habían estado un segundo antes. «¿Cómo lo sabías?», gritó Lorenzo por encima del rugido de los disparos. «¡Hablaba el dialecto!», gritó Sofía, sacando su Glock del maletín. «¡Te han vendido a los rusos!». Estaban acorralados. Los hombres de Vargo se acercaban por delante, mientras que el equipo repelido los flanqueaba desde arriba. Silvio fue alcanzado. Mateo gritó desde el otro lado de la sala. El conserje mayor se agarraba la pierna. La sangre se acumulaba en el suelo. Lorenzo miró a su mentor y luego a la salida, a 50 metros de distancia, que estaba oculta por una lluvia de balas. Parecía atrapado. Por primera vez, el lobo parecía acorralado. Sofía también lo vio. Vio la vacilación. «Cúbreme», dijo. «¿Qué?». «No». Lorenzo la agarró. «Eres analista, no soldado». «Soy una Rossi», gruñó ella zafándose de su agarre. «Y nadie mata a mi jefe en la primera semana». No esperó. Rompió la cobertura y corrió lateralmente a través del espacio abierto. No solo estaba corriendo, estaba atrayendo el fuego. Los pistoleros en las vigas dirigieron su puntería hacia la mujer con tacones altos que corría como una atleta olímpica. Sofía se deslizó por el suelo y se refugió detrás de una carretilla elevadora. Respiró hondo, se levantó y disparó 3 veces. Su puntería era certera. 2 de los hombres que estaban en las vigas cayeron, y sus cuerpos golpearon el hormigón con un ruido sordo y repugnante. La distracción había funcionado. Lorenzo y Mateo arrastraron a Silvio hacia la salida, disparando tiros de advertencia. Sofía se reunió con ellos en la pesada puerta de hierro. Lorenzo la abrió de una patada y salieron a la lluviosa noche, donde les esperaba su convoy. Se subieron al todoterreno y se alejaron a toda velocidad de la emboscada, con los neumáticos chirriando. Dentro del coche, hubo silencio durante 1 minuto entero, solo roto por los gemidos de dolor de Silvio. Lorenzo miró a Sofía. Tenía el pelo revuelto, la chaqueta rota y una mancha de grasa en la mejilla. Estaba recargando el cargador con calma y firmeza. Nunca había visto nada tan hermoso en su vida. «Nos has salvado», dijo Lorenzo, con voz llena de admiración. «He hecho mi trabajo», respondió Sofía, encajando el cargador en su sitio. «Has matado a 2 hombres», señaló Lorenzo, «en defensa propia». Lorenzo se acercó y le limpió la grasa de la mejilla con el pulgar. Su tacto era suave, en marcado contraste con la violencia de la que acababan de escapar. «No eres solo una Rossi», susurró. «Eres peligrosa». «¿Es eso un problema?», le desafió ella, mirándole a los ojos oscuros. Lorenzo se inclinó, con la cara a pocos centímetros de la de ella. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, creando un campo magnético eléctrico. «No», murmuró, «es exactamente lo que estaba esperando». Por un momento pareció que iba a besarla. El aire entre ellos crepitaba con un deseo tácito, una potente mezcla de miedo y atracción. Entonces sonó su teléfono. Lorenzo se apartó, rompiendo el hechizo. Contestó, con el rostro endurecido. «¿Qué?», ladró. Después de escuchar un momento, bajó lentamente el teléfono. Miró a Sofía, pero la calidez había desaparecido de sus ojos. En su lugar había una mirada de profunda traición. «¿Conductor?», dijo Lorenzo con frialdad. «Detén el coche». «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, sintiendo el cambio en el ambiente. «Era mi contacto en el FBI», dijo Lorenzo.
con voz desprovista de emoción. Acaba de analizar balísticamente el arma encontrada en el almacén de Vargo, la que utilizaron sus hombres. Coincide con el arma utilizada para matar a mi hermano hace 3 años. Lorenzo se volvió hacia Sofía con los ojos como el hielo. El arma pertenece a la familia Rossi, Sofía, la familia de tu padre. Sofía se quedó paralizada. Eso es imposible. Mi padre lleva muerto 20 años. Nuestras armas fueron destruidas. ¿Lo fueron?, preguntó Lorenzo. ¿O me has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Estás aquí para ayudarme, Sofía? Sofía, ¿o estás aquí para terminar lo que empezó tu padre? El coche se detuvo a un lado de la autopista, empapada por la lluvia. Sal, dijo Lorenzo. Lorenzo, escúchame. He dicho que salgas, rugió, mientras buscaba su arma con la mano. Recuerda que me has salvado la vida hace 5 minutos. Sofía lo miró, con lágrimas de frustración en los ojos. Estaba equivocado. Alguien estaba incriminando a su familia y a ella, pero el lobo estaba herido y no quería escuchar razones. Abrió la puerta y salió bajo la lluvia torrencial. El todoterreno se alejó a toda velocidad, dejándola abandonada al borde de la autopista, sola una vez más. Pero esta vez no era solo una camarera que huía de su pasado. Era una soldado en una guerra que ella no había empezado, y estaba decidida a llevarla hasta el final. Sofía caminó 3 millas bajo la lluvia hasta que encontró un restaurante de carretera. Se sentó en la mesa del fondo, temblando mientras la ropa mojada se le pegaba a la piel. Pidió un café solo y se quedó mirando el líquido oscuro. Lorenzo pensaba que era una traidora. Los rusos la querían muerta. Vargo la había reconocido. Estaba en jaque mate, pero Sofía Rossi tenía una ventaja. Nadie sabía que existía. Bueno, no del todo. Para Lorenzo era un factor impredecible. Para los rusos era un cabo suelto. Pero para ella misma era la hija del príncipe Oliva. Necesitaba descubrir quién había colocado el arma, quién estaba orquestando la guerra entre los Moret y el fantasma de los rusos. Metió la mano en el sujetador y sacó una pequeña memoria USB resistente al agua. La había robado de la oficina de Vargo en medio del caos del tiroteo. Mientras todos disparaban, ella había estado copiando datos. Sacó un smartphone roto de su bolsillo, un teléfono desechable que guardaba para emergencias, y conectó la memoria. Desplazándose por los archivos cifrados, hojas de cálculo, pagos y manifiestos de envío, finalmente encontró lo que buscaba. Una orden de transferencia para el proyecto Lázaro. Entrega de suministros. Destinatario: Mateo Jordano. Sofía dejó de respirar. Mateo era la mano derecha de Lorenzo, el bruto de la cicatriz. Estaba en la nómina de Vargo. Él había colocado el arma. Él había preparado la emboscada. Lorenzo no estaba siendo traicionado por los fantasmas de Rossi. Estaba siendo traicionado por el hombre que estaba a su lado. Sofía comprobó la fecha del archivo. Se había programado una reunión para esa misma noche a medianoche en Lveta, el restaurante donde todo había comenzado. Mateo iba a entregar a Lorenzo a los Rossos esa noche. La emboscada en el almacén había sido una artimaña para separar a Lorenzo de sus hombres leales, volverlo paranoico y aislarlo. Acababan de echarla del coche. Lorenzo estaba solo con Mateo. Sofía miró el reloj de la pared. Eran las 11:15 p.m. Tenía 45 minutos para volver a Teiba. No tenía coche ni refuerzos y solo le quedaban 6 balas en el cargador. Corrió hacia el aparcamiento. Un camionero se le estaba subiendo a su cabina. ¡Eh!, gritó ella, agitando el billete de $100 que había escondido en su zapato. Necesito que me lleven a la ciudad rápidamente. El camionero miró a la mujer mojada y desesperada con ojos feroces. Suba, señora. El trayecto duró 30 minutos. Sofía pasó cada segundo limpiando su pistola y rezando a santos en los que no había creído durante años. El camión la dejó a 2 manzanas de Leveta. Las calles estaban tranquilas. Se suponía que el restaurante estaba cerrado, pero había una luz tenue en el interior. Sofía se arrastró hasta el callejón trasero, el mismo donde Lorenzo la había enfrentado por primera vez. Miró a través de la ventana sucia. El comedor principal había sido preparado para una cena privada, pero no había comida.
Lorenzo estaba atado a una silla en el centro de la sala. Tenía la cara ensangrentada. Lo habían golpeado. De pie junto a él estaba Mateo, con un bate de béisbol en la mano. Sentado en la mesa 4, la mesa de Lorenzo, había un hombre que Sofía reconoció de sus pesadillas. Víctor Russo. Víctor Russo, el hombre que había disparado a su padre. «Estás perdiendo tu toque, Lorenzo», dijo. Russo se rió mientras cortaba un trozo de carne. «Dejaste que una chica te distrajera. Bajaste la guardia. Ella no tiene nada que ver con esto». Lorenzo escupió, con sangre goteando de su labio. «Ella se ha ido». «¿Ah, sí?», se burló Mateo. «O tal vez ella ha estado trabajando para mí todo este tiempo. Tal vez fue ella quien te llevó al almacén». «No te atrevas a pronunciar su nombre», gruñó Lorenzo. Incluso ahora, atado y golpeado, la defendía. Sofía sintió una punzada en el pecho. Él no la había abandonado por completo. Estaba confundido y herido, pero seguía protegiéndola. «No importa», dijo Russo, limpiándose la boca. «Firma los papeles de la transferencia del muelle, Lorenzo, y lo haré rápido. Si te niegas, dejaré que Mateo practique su swing». Lorenzo levantó la vista, con los ojos desafiantes. «Vete al infierno». Mateo levantó el bate. Sofía sabía que no podía enfrentarse a todos ellos. Había 4 guardias junto a la puerta, además de Mateo y Russo. 6 hombres, 6 balas. Necesitaba una distracción. Necesitaba un milagro. Miró a su alrededor en la cocina. La tubería de gas y las estufas eran de uso industrial. Si cortaba la tubería y provocaba una chispa, sería un suicidio, pero era la única forma de salvarlo. Sofía abrió la puerta trasera de una patada. Esta vez no entró a hurtadillas, entró haciendo ruido. Gritó. Todas las cabezas de la sala se giraron. Mateo bajó el bate. Russo entrecerró los ojos. «¿Quién demonios es esta?» «Soy la camarera», dijo Sofía, entrando en el comedor. Mantuvo la pistola a la altura de la cintura, sin parecer amenazante. «Sofía, corre», gritó Lorenzo, tirando de las cuerdas. «He intentado correr», dijo ella con la voz temblorosa por la adrenalina. «No me gustó». «Mátala», ordenó Russo con indiferencia. 2 guardias levantaron sus armas. «¡Esperen!», gritó Sofía. «Tengo la memoria USB con la clave de cifrado de las cuentas offshore de Lorenzo. Quieren el dinero, ¿no? Está todo aquí». Levantó la memoria USB. Russo levantó una mano. «No disparen». Miró la memoria USB con avidez. «Tráelo aquí». Sofía la avanzó lentamente. Atravesó la cocina. Mientras lo hacía, dio una sutil patada a la válvula de la cocina de gas que había aflojado antes. El silencioso y mortal silbido del gas comenzó a llenar la cocina detrás de ella. Se acercó a la mesa 4. Estaba a 1,5 metros de Lorenzo. «Lo siento, jefe», le susurró. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», suplicó Lorenzo. Ella miró a Mateo. «Cerdo traidor». Miró a Russo. «¿Y tú, asesino?» «Entrega el disco duro», exigió Russo, poniéndose de pie. «Tras», dijo Sofía. Lanzó el disco al aire y todos vieron cómo el pequeño objeto plateado describía un arco hacia el techo. Sofía cayó de rodillas. No disparó a Russo. Tampoco disparó a Mateo. En su lugar, disparó un solo tiro hacia la cocina, apuntando a ciegas al salpicadero metálico, donde saltarían las chispas. ¡Boom! La cocina explotó. Una bola de fuego brotó de la parte trasera, arrancando las puertas de sus bisagras y enviando una ola de calor y escombros al comedor. La onda expansiva derribó a todos. Las ventanas de la veta se hicieron añicos hacia la calle. El sistema de rociadores se activó, lanzando agua sobre el caos en llamas. Sofía, que había anticipado la explosión, ya se estaba moviendo. Se apresuró a cruzar los cristales rotos para llegar hasta Lorenzo. «Sofía», tosió él, con un zumbido en los oídos. Ella sacó un cuchillo de su bota y cortó las cuerdas que lo ataban. «¿Puedes moverte?» «Sí», gimió él, levantándose tambaleante. «Entonces lucha». Mateo se puso en pie tambaleándose, con el rostro ardiendo de furia. Rugió como una bestia y se abalanzó sobre ellos.
Lorenzo lo recibió a mitad de camino. No tenía armas, pero tenía rabia. Detuvo la embestida de Mateo, clavándole el hombro en el estómago del traidor. Chocaron contra una mesa, rompiendo el cristal y derramando el agua. Mientras tanto, Russo se arrastraba hacia su pistola. Sofía le pisó la mano. Crujido. Russo gritó. La miró, con terror en los ojos. «Tú», jadeó, «te pareces mucho a él». «Bien», dijo Sofía. Levantó su arma. «No», gritó Lorenzo, dejando atrás a Mateo, que estaba inconsciente. «Sofía, no. Lo necesitamos vivo. Necesitamos los códigos». Sofía dudó. Tenía el dedo en el gatillo. El hombre que había matado a su padre estaba allí mismo. La justicia estaba a su alcance. Las sirenas sonaban en la distancia. La policía se acercaba. «¡Sofía!». Lorenzo la agarró del brazo. «Tenemos que irnos», dijo. «Si lo matas, la guerra nunca terminará. Nos lo llevaremos, le haremos confesar. Ganaremos de la manera correcta». Ella miró a Lorenzo. Tenía la cara magullada y el traje arruinado, pero la miraba con una intensidad desesperada. No le estaba dando órdenes como un jefe. Se lo estaba pidiendo como compañero. Ella bajó el arma. «Agarra», dijo ella. Lorenzo levantó a Russo, que gemía, agarrándolo por el cuello. Sofía cubrió la salida. Salieron tambaleando al aire fresco de la noche, dejando atrás las ruinas en llamas de Levetta. Llegaron al callejón justo cuando el primer coche de policía se detenía con un chirrido fuera. Se desplomaron contra la pared de ladrillo del edificio adyacente, ocultos en las sombras. Ambos jadeaban en busca de aire, empapados, sangrando y vivos. Lorenzo la miró, se rió, un sonido entrecortado y sin aliento. «Has volado mi restaurante», dijo. «El Oabuca estaba seco de todos modos», respondió ella, con una leve sonrisa en los labios. Lorenzo extendió la mano y le acarició la cara. Esta vez no hubo ninguna llamada telefónica que los interrumpiera. La besó. Su beso sabía a humo, sangre y lluvia, pero era lo más real que ambos habían experimentado jamás. «No hemos terminado», le susurró Lorenzo al oído. «Las otras familias vendrán a por nosotros». «¡Que vengan!», dijo Sofía, agarrándole por la solapa. «Ahora hablo su idioma». El refugio era una planta cárnica abandonada en Nueva Jersey, una fría tumba de acero que olía a óxido. Víctor Russo estaba sentado con las manos atadas a la espalda en el centro de la habitación. Sangraba por la nariz rota, pero seguía sonriendo con desprecio. Lorenzo caminaba de un lado a otro delante de él, mientras Sofía se apoyaba en una cinta transportadora. La Glock 19 descansaba cómodamente en su mano. «Se acabó, Víctor», dijo Lorenzo, con voz resonante. «Mateo está fugado. Mi restaurante ha desaparecido. Pero tú estás aquí. No puedes matarme», escupió Russo. «Soy el jefe de una familia. Si me matas sin el voto de la comisión, las otras 3 familias te darán casa. Desencadenarás una guerra que no puedes ganar». Lorenzo se detuvo. Sabía que Russo tenía razón. Las antiguas leyes protegían a los capos. «No necesito matarte», dijo Lorenzo con calma. «Solo necesito la verdad. Admite que incriminaste a la familia Rossi». Russo se rió con un sonido húmedo y gutural. «Prefiero morir». Sofía se apartó de la pared. Caminó lentamente hacia él. No parecía enfadada, parecía anciana. Se detuvo a pocos centímetros de su rostro. «Larbuli alibi», susurró. «¿Recuerdas los olivos?». Russo parpadeó. El dialecto le desconcertó. «Lo recuerdo», continuó Sofía. «Tenía 10 años. Viniste a la casa de mi padre en Palmo. Me diste una moneda de oro. Luego disparaste a mi padre por la espalda en el olivar». Russo la miró fijamente, palideciendo. La camarera no era solo una doble. Era un fantasma. «Sofía», susurró, «era por negocios». «Siempre es por negocios», asintió ella. Sacó un teléfono desechable. «No voy a matarte, Víctor. Eso sería demasiado fácil». Marcó un número y puso el teléfono en altavoz. Pronto. Una voz con un fuerte acento respondió. Era don Yamino, el jefe de la comisión siciliana y la máxima autoridad en su mundo. «Don Yamino, Spom», dijo Sofía, con la mirada fija en Russo. «Soy Sofía Rossi, hija de Jaco». Hubo silencio en la línea.
Luego, con voz grave y baja, creíamos que estabas muerta, niña. Lo estaba, dijo Sofía, hasta que Víctor Russo intentó terminar el trabajo esta noche. Lo tengo aquí. Mató a un hombre sin autorización hace 20 años. Y esta noche ha utilizado explosivos en un establecimiento civil. Russo forcejeó contra las ataduras. Cuelga, cuelga el teléfono. En su mundo, ser condenado por Sicilia era peor que la muerte. Era Erasia. Pásale el teléfono a Víctor, ordenó Down. Sofía acercó el teléfono al oído de Russo. Víctor, dijo la vieja voz con un crujido, has traído la vergüenza a tus familias. Estás solo. Haz lo que sea honorable. La línea se cortó. Russo se desplomó, derrotado. No le daba miedo morir. Le daba miedo que le despojaran de su nombre. ¿Qué quieres?, susurró Russo. Que te retires, respondió Sofía con frialdad. Florida. Nunca volverás a poner un pie en Nueva York. Si lo haces, la Orden de Sicilia seguirá en pie. Russo asintió lentamente. Había sido derrotado, no por los puños, sino por su linaje. 3 días después, la reunión tuvo lugar en el Café Rio, en Greenwich Village. Los jefes de las 3 familias restantes, los Gambino, los Genovese y los Luke, se sentaron alrededor de una mesa de mármol, con aspecto escéptico y tenso. Lorenzo entró, magullado pero con un traje nuevo. Se colocó a la cabecera de la mesa. Russo se ha ido, anunció Lorenzo. He absorbido sus operaciones. Esto es agresivo, dijo el jefe de los Genovese. Frank dijo con cansancio. ¿Quién te ha ayudado a orquestar este golpe? Hemos oído que Silvio está en el hospital. Lorenzo sonrió. Caballeros, ¿puedo presentarles a mi socia? Sofía entró. Llevaba un traje blanco a medida que parecía brillar en la penumbra. La única joya que llevaba era un pesado anillo de oro, el anillo de su padre. Esta es Sofía Rossi, dijo Lorenzo. El nombre resonó en la mesa como un martillo. Sofía se dirigió a la silla vacía junto a Lorenzo. Signore, se dirigió a ellos con voz autoritaria. Mi padre respetaba esta mesa. Yo pretendo hacer lo mismo, pero que quede claro, las familias Moretti y Rossi ahora son una sola. Miró a cada uno de ellos, no se inmutó. Russo nos subestimó porque vio a una camarera y no a una igual. No cometan el mismo error. Frank miró a Lorenzo, luego a Sofía. Vio cómo se mantenían juntos como un frente unido, una dinastía. Frank asintió lentamente y levantó su taza de café expreso. Ya le resultaba familiar. 6 meses después, el nuevo restaurante se llamaba Le Edita, el Legado. Era más grandioso que el antiguo local. La noche de la inauguración, la sala se llenó de políticos y personas influyentes. Sofía se situó en el balcón, observando lo que sucedía abajo. Vio a una joven camarera dejar caer un tenedor y ponerse nerviosa. Sofía bajó las escaleras, abriéndose paso entre la multitud. Lo siento mucho, señorita Rossi, balbuceó la chica. Por favor, no me despida. Sofía recogió el tenedor y sonrió. Era una sonrisa sincera y cálida. Respire, le dijo. Yo solía trabajar en este puesto. La mesa 4 es una pesadilla, ¿verdad? La chica parpadeó. ¿De verdad? Sí, y se me caían muchas más cosas que un tenedor. Sofía le apretó el hombro. Camine como si fuera la dueña del lugar, y con el tiempo, lo será. Se dio la vuelta para marcharse y encontró a Lorenzo esperando junto a la barra con 2 copas de alcohol. Eres blanda, bromeó entregándole una copa. Soy eficiente, le corrigió ella. El miedo hace que la gente sea torpe. El respeto la hace leal. Lorenzo contempló el imperio que habían construido juntos. Luego la miró. ¿Lo echas de menos? ¿Ser invisible? ¿La vida sencilla? Sofía miró hacia la puerta principal. Pensó en el miedo, en esconderse y en la soledad de ser Sophie Miller. Luego miró a Lorenzo, el lobo que la había convertido en reina. No, dijo. Se inclinó y le susurró al oído en dialecto siciliano por última vez. En su mente, Enzo, estoy en casa. Por fin, estoy en casa. Lorenzo sonrió, esa sonrisa rara y genuina que ella solo había visto una vez antes. Él le tomó la mano y juntos se volvieron hacia la sala.
Eran el rey y la reina de Nueva York, y que Dios ayudara a cualquiera que se olvidara de traerles el pan. De camarera a reina del inframundo neoyorquino, Sophia Rossi demostró que nunca se debe juzgar un libro por su portada, ni a una mujer por su delantal. No solo sobrevivió a la piscina de los tiburones, se convirtió en tiburón. Te hace preguntarte cuántas personas con poderes secretos ocultos cruzamos cada día por la calle, esperando el momento adecuado para revelarlos. Si te ha gustado esta historia de venganza, romance y justicia mafiosa, dale a me gusta a la publicación. Es de gran ayuda para el canal. No olvides suscribirte y pulsar el icono de la campana para no perderte la próxima historia dramática. ¿Qué habrías hecho tú en la situación de Sofía? ¿Habrías salvado a Lorenzo o lo habrías dejado a su suerte?